Hola, el mes pasado estuve en Etiopía para ver la celebración del Timkat, que es una fiesta religiosa que se hace el 19 de enero. Os explico un poquito de qué va, basándome en los dibujos que hice. Es la celebración del bautismo de Cristo. Se celebra durante el día 19 de enero y se hacen una serie de procesiones por las principales ciudades de Etiopía. Yo estuve en Gondar, que es una ciudad que está al norte, aquí en el lago, cerca del lago Tana, y hay un estanque donde se celebra esta ceremonia del Timkat. Es un estanque que tiene un templete en medio. Como veis, es un estanque así cuadrado y en medio tiene el templete, y entonces todos los sacerdotes y monjes se reúnen en torno a ese estanque, y al final hay un bautismo colectivo que consiste en tirarse todos los fieles a la piscina una vez que el agua ya está bendecida, y participar en ese bautismo simbólico. Aquí veis todos los sacerdotes reunidos en torno a la piscina, que tiene unos árboles así centenarios muy impresionantes. Y el día anterior, el 18 de enero, es cuando hay una serie de procesiones que veis aquí, todos los sacerdotes y todos los fieles con música y cánticos y eso por las calles. Y lo que hacen es llevar los tabots, que son esas tablas que llevan encima de la cabeza los sacerdotes, que son unas réplicas del Arca de la Alianza. Esta es mi llegada a Gondar desde el aeropuerto, y este es el primer día que os digo, que se llama Ketera, el 18 de enero, el día antes del Timkat realmente. Veis que hay unas celebraciones por la calle, procesiones y grupos de cofradías religiosas que van en procesión llevando los tabots hacia el centro de bautismo. Hay una especie de cabalgata con sus pasos y todo. Aquí estoy yo dibujando desde una terraza, desde arriba, un poco el ambiente que hay en la calle ese día, toda la gente que va pasando. Y es un día en que, bueno, son realmente 3 días de fiesta, 18, 19 y 20 de enero, todos los años, y en esos 3 días van celebrando el bautismo de Cristo, la Epifanía. Esto es en las calles de Gondar. Veis que hay estos tuk-tuk, son los típicos taxis locales, digamos. Y está todo el mundo en la calle celebrando. Ahí al fondo veis que hay una plaza muy grande donde se reúnen todos los sacerdotes al final de cada procesión, y hacen unas oraciones, unos cánticos y eso. Aquí veis un poco el ambiente de la zona. Los paraguas no son para la lluvia, obviamente, sino que son como para el sol, para proteger del sol. Y veis que hay banderas de Etiopía por todos lados, una fiesta en la que yo este año 2022 prácticamente era el único extranjero que había. Son todo gente local que viene de ciudades de alrededor. Gondar es el sitio más importante para la celebración del Timkat, porque se celebra en el baño de Fasiladas, que es ese estanque que vimos al principio. Y toda la gente se viste de gala. Veis que todas las mujeres van vestidas de blanco con algún toquecito de color de la bandera de Etiopía, y el color predominante es blanco, que es el color de celebración. Esto es en el baño de Fasiladas, el mismo día del Timkat, a las 6 de la mañana. Empieza la celebración del Timkat realmente en este lugar. Poco a poco va amaneciendo. Veis que están todos los fieles congregados en torno al estanque este grande, y ahí a la izquierda ahí hay una serie de sacerdotes que van haciendo unas oraciones, y la gente pues va cantando y llevando a cabo una serie de ceremonias que incluyen música, oraciones y eso más o menos es desde las 6 hasta las 9 o así. Hay instrumentos musicales, cánticos, oraciones de todo tipo. Todo esto en amárico, claro, según el rito ortodoxo. Y
a las 9 más o menos, cuando ya ha amanecido del todo, los sacerdotes bendicen el agua del estanque que está ahí, se ha llenado en esta ocasión para esta ceremonia solo, luego ya el estanque permanece vacío todo el año. Bendicen el agua y entonces ya es el punto de salida de la celebración más popular, digamos, que consiste en bañarse en ese agua bendita, simbolizando un poco el bautismo. Entonces, una vez que ya los sacerdotes bendicen el agua, veis que se van tirando todos los fieles que están alrededor preparados ya con su bañador, su calzoncillo, lo que sea, pues se tiran al agua y ya es la fiesta total, la explosión de alegría de todo el mundo y mediante ese baño simbolizan el bautismo. Toda la gente que está afuera, que hay miles de personas alrededor en los jardines, lo que hacen es participar de ese bautismo mediante unas mangueras que echan agua y veis a toda la gente que hay congregada alrededor, es agua del estanque y de ese modo quedan benditos también. El día siguiente se celebra la festividad de San Miguel y también continúan las procesiones, todos los actos religiosos, sobre todo en torno a la iglesia de San Miguel, que es esa que habéis visto antes, que está al lado de la plaza esta central donde estaban todos los sacerdotes, y la gente canta por la calle, forma corros y se forman una especie de grupos de gente con bastones que va corriendo por las calles, cantando y bailando y se reúnen y la gente se reúne en torno a ellos. Luego continúan las procesiones, esta vez ya de vuelta de los tabots hacia sus iglesias correspondientes. Esta es la iglesia de San Miguel, que es el centro de la celebración de ese día, y es un poco donde se reúne la gente en ese día para celebrar este tercer día del Tincan. Y entonces ya ahora todo esto lo fui dibujando en un cuaderno de tamaño A4, de papel de unos 220 gramos, y lo fui dibujando en acuarela. Como veis, esto ya son todos los dibujos que hice durante esos 3 días en Gondar, y ya posteriormente a partir de ahí ya me fui moviendo hacia La Libela, que es este pueblo donde están las iglesias excavadas en la roca y que os voy a enseñar ahora al final del vídeo. Todo esto, hay dibujos que están inacabados, algunos están a lápiz, otros a rotulador y algunos ya tienen un poquito de acuarela. Esto es el cuaderno que hice en 3 o 4 días y esto ya es la iglesia de La Libela. Gracias.